queridos hermanos en Cristo, también amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 14, cuyo título es Nacer del Espíritu es nacer de lo alto. La lectura de la Biblia, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. De hecho, hermanos, nosotros estamos viviendo un momento único. El Señor nos está llevando al final de la conferencia, más estamos volando cada vez más para lo alto. Y todas nuestras reuniones, sean aquí en el auditorio, como en las pequeñas reuniones, nosotros estamos en fiesta en todo lugar. Por eso, hermanos, el Señor quiere introducir al hombre en su fiesta. El Padre y el Hijo vivían en constante fiesta. Ellos vivían felices. Ellos tenían un placer el uno del otro y ahora Él nos invitó para participar de esa fiesta. Infelizmente, los religiosos no entendieron, mas gracias a Dios, hoy en el final de los tiempos, la iglesia está siendo introducido en esa fiesta, en esa alegría. En el final del capítulo 2, versículos 23 al 25, dice así: estando él en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yo ya comenté eso en uno de los mensajes, de que muchos creyeron por causa de señales, por causa de los milagros. Y hermanos, es mejor no creer solamente porque usted vio una señal o porque usted vio un milagro. Es mejor creer cuando la palabra llega hasta usted, reciba la palabra con un corazón adecuado y así la palabra entrará en usted y fructificará. Por tanto, hermanos, la fe viene por el oír. Romanos 14:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por eso cuando nosotros identificamos que esa palabra es de Cristo, hermano, no dude, sea simple, obediente y reciba la palabra como palabra de Dios, como de hecho es la palabra de Dios. Esa palabra va a operar eficazmente en su iglesia y en su vida. Y nuestra naturaleza humana no es confiable. Por más que nosotros tengamos muchos años en la iglesia, somos cristianos mucho tiempo, tuvimos muchas experiencias, tuvimos mucho conocimiento bíblico, más aún así el hombre no es confiable por causa de su propia naturaleza caída. Mas gracias a Dios, nosotros tenemos una solución. Nosotros podemos llenarnos de la palabra de Cristo. En nosotros mismos no somos confiables. Mas si nosotros permitimos que Cristo nos llene de la realidad de vida, nosotros seremos confiables. Tanto que el Señor pueda continuar haciéndonos entrar por la inmersión de la palabra, inculcar la palabra de Dios, para que el Señor nos pueda llenar de realidad y así Cristo pueda gobernar nuestra vida. Vamos a entrar en el capítulo 3 de Juan. Capítulo 3, versículos 1 y 2.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno de los principales entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, primeramente, es importante para nosotros conocer quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, de la lideranza religiosa y política del pueblo judío. Él era un hombre muy religioso, de una moralidad elevada, era una persona culta y gozaba de buena reputación entre los líderes judíos. Vamos a ver un poco, aunque sea algo que aconteció después de ese encuentro, sobre Nicodemo, porque es importante nosotros conocer quién era Nicodemo. Entonces vamos para Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, después que el Señor Jesús, en el versículo 37 hasta el 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Cuando terminó de hablar, en el versículo 40, de ahí al frente, nosotros comenzamos a percibir quién era Nicodemo. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. El pueblo, viendo que Jesús hacía y cómo la palabra de él salía con poder, algunos dentro del pueblo decían: este es verdaderamente el profeta prometido por Dios allá en el tiempo de Moisés. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. En otras palabras, de Galilea puede venir Cristo, puede venir un profeta. No dice la Escritura que Cristo viene de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David. Ahí hubo una disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Antes de eso, en el versículo 32, los fariseos, oyendo a la multitud murmurar de estas cosas, juntamente con los principales sacerdotes, y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Quiere decir que los fariseos, juntamente con los principales sacerdotes, se juntaron y enviaron guardias para aprender a Jesús. Versículo 45, ahí esos guardias volvieron. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás alguno ha hablado como este hombre. Su palabra salía de su boca con poder. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos?
como que dijese, ninguna persona importante creería en Jesús, ni de entre los principales sacerdotes, ni de los fariseos. Entonces, Nicodemo era uno de los líderes de los fariseos. En cuanto a esta gente que nada sabe de la ley, es maldita. Nicodemo era uno de ellos. El que fue de noche con Jesús le preguntó, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Entonces aquí vemos un contexto para conocer un poco más al respecto de Nicodemo. Ahora, aunque Nicodemo haya sido uno de los fariseos, hacía parte de la lideranza del Sinedrín y él era diferente. Él era diferente de los otros, él era justo, era honesto. Y también vamos a mirar para Juan 19, eso ya después de la muerte de Cristo. Juan 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 100 libras, 100 libras de un compuesto de mirra y de aloes. Son cerca de 34 kilos. 34 kilos. Es algo de mucho valor. Costaba mucho esas 100 libras de nardo. Eso muestra cuánto Nicodemo estimaba a nuestro Señor Jesús. Probablemente también sea por que no había conseguido remover al Sanedrín y la lideranza, los sacerdotes, de que ellos no condenaran a Jesús y no mataran a Jesús. Él era un, por tanto, él llevaba como recompensa 100 libras de nardo. Entonces vamos a volver para Juan capítulo 3 para ver ese encuentro, el primer encuentro de Nicodemo para con el Señor Jesús. Él fue a ver al Señor Jesús de noche, medio escondido. Él no podía ir públicamente porque sus compañeros, sus pares, no irían a estar de acuerdo y él sería criticado por los fariseos y también por los del Sanedrín, probablemente por su estatus de líder de los judíos, y él sabía que los compañeros de él no acordaban, él no quiso hacer pública su visita a Jesús. Entonces Nicodemo dice para Jesús en el versículo 3, versículo 2, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Hermanos, Nicodemo había alcanzado el nivel de padrón humano muy elevado. Él era alguien respetado, él era alguien
anciano. Cuando él habló en el versículo 4, él dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Probablemente era porque él estaba viejo. ¿Y usted cuántos años cree que Jesús tenía en la época? Por vuelta de 30 años, 30 años de edad. Y él ya era viejo. Yo no sé cuál es la edad considerada como viejo en esa época, más por lo menos hoy, a partir de 60 años, ya es considerado anciano y algunas personas con 60 años ya son jóvenes. Yo ya tengo más de 70. Aún me considero un joven. Hasta hace poco tiempo atrás, hoy ya no. Un tiempo atrás, yo me colocaba en la fila de ancianos para subir al avión y las funcionarias me hablaban que esa fila era solo para los ancianos. Me sacaban de la fila. Más Nicodemo probablemente tenía de sobre 60 años y él se iba a humillar y hablar de esa manera con Jesús que tenía 30 años es porque él vio alguna cosa. Él vio alguna cosa que Jesús tenía que él no podía alcanzar. Entonces él quería saber de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús tiene? Para él también aprender, para él también poder ser como Jesús. Entonces ahí Jesús, ¿qué dice? Oh Señor Jesús. Aún él llama a Jesús de maestro, de rabí. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es una respuesta muy extraña para Nicodemo. Nicodemo era un ejemplo de un hombre de un padrón muy elevado, moralmente, culto, en el top de la sociedad. Probablemente él buscaba aprender con Jesús alguna enseñanza que aún le faltaba, que pudiese él también hacer las señales que Jesús hacía. Él quería aprender, él quería tener, hacer eso que Jesús hacía. Entonces Jesús le respondió, de cierto, todo hombre, sea culto o sea inculto, sea moral o sea inmoral, necesitaba tener un nuevo nacimiento por la vida de Dios para ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, Juan, él tenía esa característica. Él no está preocupado, hermanos, de llevar a meras enseñanzas bíblicas para alcanzar un padrón moral, un padrón ético alto. Juan quiere mostrarnos, hermanos, no es por las enseñanzas ni por las reglas de conducta humana, es que un hombre alcanza esa vida que Dios quiere dar para el hombre. El hombre necesita de otra vida. El hombre necesita de la vida de Dios. No es porque usted es un hombre moral, no es porque usted es un hombre honesto, porque es un hombre de un gran padrón, un hombre culto, no es porque usted es una persona en el top de la sociedad, muy respetada, que usted va a entrar en el reino de Dios. Para entrar y ver el reino de Dios, necesitaba nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, esa palabra de nuevo, es nacer de lo alto. Entonces, hermano, en el entendimiento humano, el cambio de un individuo se hace por educación, ¿no es verdad? La solución para cambiar la sociedad es dando educación para la sociedad.
y por medio de buenas enseñanzas. Por ende, no es así en el pensamiento de Dios. Hasta entre los cristianos, ese pensamiento es equivocado, de que un buen enseñamiento bíblico es suficiente para transformar al hombre. Por eso, hermanos, las enseñanzas, el posicionamiento, después se descubre que no consigue transformar a una persona. Hermano, es algo de vida. La vida, los enseñamientos buenos pueden hasta mejorar a una persona, mas no son capaces de introducir a esa persona en la esfera del reino de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes están convencidos de eso? Por ejemplo, para ser parte del reino vegetal, usted necesita tener la vida vegetal, ¿no es así? Yo quiero ver, quiero ser parte del reino vegetal. Usted necesita tener la vida vegetal. Para usted ser parte del reino animal, usted necesita tener una vida animal. Y para usted ser parte del reino de Dios, entonces usted necesita de vida de Dios. Entonces no es un caso de comportamiento apenas, es un caso de vida. Para ver el reino de Dios, usted necesita tener la vida de Dios. Entonces no es Nicodemo, no es enseñarle a él buenas enseñanzas, es nacer de nuevo, nacer de lo alto o nacer de Dios. Nacer de nuevo en griego es anoten. Es literalmente nacer de lo alto, nacer del cielo, nacer de Dios que está en lo alto. Eso está en Santiago 1:17. Ni siquiera lo voy a abrir, ya lo leí para ustedes. Allí está el Padre de las luces. Él está en lo alto. Y todo lo que es más perfecto está allá en lo alto. Está con el Padre de las luces. Por eso, hermanos, si nosotros queremos lo mejor, nosotros queremos hacer que tener el padrón de hombre más elevado, no consigue, más solamente quien está en el reino de Dios lo consigue hacer. Necesitamos nacer de lo alto, donde están las mejores cosas, donde está el don perfecto. Juan ya nos había dado el camino de cómo nacer de nuevo. Eso nos habló en el capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que él habló? Más a todos los cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Vea cómo eso realmente representa la gracia. Hermanos, para ser hijos de Dios, para nacer de lo alto, para nacer en el lugar alto donde todo es perfecto, donde todo lo que hay es mejor. El hombre no necesita pagar penitencia. El hombre no necesita hacer grandes obras ni esfuerzos propios para alcanzar ser alguien del reino de Dios. No, es tan simple. Es solo recibir a Jesús. ¿Qué significa recibir a Jesús? Juan 1:12 lo explica. ¿Qué es recibir a Jesús? Es creer en Jesús, creer en el nombre de Jesús. Es tan simple. ¿No es así? Romanos 10, vamos a dar una mirada. Es tan simple.
Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es eso ahí? Es la palabra de la fe. Es la palabra que te va a hacer nacer de lo alto. Esto es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan simple, es tan rápido, es tan fácil. No necesitas subir 100 escalas de peldaños de una escala. No necesitas pagar penitencia. No necesitas flagelar tu cuerpo, privar tu cuerpo de comida o de sueño. No necesita. Basta creer en Jesús. Basta confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy simple, usted no necesita usar su obra propia para alcanzar la salvación. Basta creer en tu corazón y confesar con tu boca. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuese enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Gracias a Dios, hermanos, tenemos muchos enviados. Muchos que hicieron CPEP. Muchos son colportores hoy. Nosotros tenemos muchos jóvenes, adolescentes y niños. Ellos también están formando ese ejército, siendo enviados a la calle para orar por las personas y dejar en las manos de las personas un libro que contiene el Evangelio del Reino. Y principalmente, nosotros damos la primera ayuda. El primer socorro es ayudar a las personas a creer e invocar el nombre del Señor. Gracias a Dios, la iglesia que estaba cerrada en cuatro paredes, ahora la iglesia está en la calle. Señor Jesús. Vamos a continuar. Juan capítulo 3. Oh Señor Jesús. Preguntó Nicodemo, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, Nicodemo, él sabía que es imposible nacer otra vez. Porque había ya, usted sabe que hoy hay una creencia que viene del hinduismo y también algunas variedades del paganismo
que creen en la reencarnación, porque ciertamente Nicodemo no podía aceptar, no era eso. Por ende, Jesús no se refería a volver al vientre materno, ni nacer por segunda vez. Jesús no se refería a eso. ¿Por qué? Jesús habló así. Entonces Jesús respondió, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Quiere decir, aún siendo posible, claro, que no es posible, aun que fuese posible el hombre nacer otra vez para hacer una nueva intención de nacer una vida mejor, con mejor comportamiento, él podía hacer lo imposible, mas aquel que es nacido de carne continúa siendo carne. El problema del hombre está en la carne. Usted puede nacer 1000 veces de la carne y continúa siendo carne. La única solución, hermano, es nosotros que nacimos de la carne y ahora podemos renacer, nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Oh Señor Jesús, el Espíritu, primero tenemos un Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu divino. Esto es nacer de Dios. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ese segundo Espíritu se refiere a nuestro espíritu humano, por ende, regenerado, nacido de nuevo. Hermanos, no basta nacer de la carne de nuevo. No va a cambiar muchas cosas. Nosotros necesitamos nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Oh Señor Jesús. Y aquí dice, si no nacemos del agua y del Espíritu, hermanos, aquí es muy difícil de interpretar. Esto es muy difícil. ¿Qué agua es esa? La interpretación más corriente es esa interpretación segunda que Juan Bautista dice, porque Juan Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba al pueblo con agua para que el hombre caído, la vieja creación, fuese terminada. Entonces el bautismo por las aguas de Juan Bautista para el arrepentimiento es para terminar el hombre caído. Y el bautismo de Jesús fue presentado como aquel que bautizaría al pueblo con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo con el Espíritu es para terminar, es para empezar una nueva creación con la vida divina. Entonces, esa es la primera interpretación más usual. La gran mayoría cree en eso. Se refiere que esa agua se refiere al agua del bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento y para terminar con el viejo hombre. Y el Espíritu sería el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo para engendrar la nueva vida, la vida de Dios en nosotros. Esa explicación es la más corriente, por ende. Nosotros nos gustaría de colocar eso para consideración de ustedes. Si usted mira para todo el contexto de Juan, del Evangelio de Juan, usted va a percibir que el agua en los escritos de Juan, principalmente en el Evangelio de Juan, tiene un significado mayor que meramente agua de bautismo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Juan 7, 36. Vamos a prestar atención a la palabra agua. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz
diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua ciertamente no es el agua del bautismo. Esa agua se refiere al agua de vida y al agua del Espíritu. Versículo siguiente dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí tiene agua. Juan 4:14. Lo que Jesús habló para la mujer samaritana. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esa agua no se refiere al agua del bautismo de Juan el Bautista. Esa agua se refiere al Espíritu que salta para vida eterna. Ahí usted va para Juan capítulo 19. En la crucifixión de Jesús. Yo ya dije que Juan era el único discípulo que fue registrado que estaba enfrente de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar eso? Que que Juan estaba bien al frente, al pie de la cruz. ¿Cómo puedo decir? Está en el capítulo 19, en el versículo 25. ¿Cómo dice? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, ¿Jesús estaba dónde? ¿Jesús estaba sentado en un sofá? ¿Jesús estaba dónde? Estaba en la cruz. ¿Y sus manos estaban dónde? Sus manos estaban presas en la cruz, clavadas en la madera, ¿no es eso? Entonces Jesús no podría hablar gesticulando con las manos. Como Jesús estaba así, y como él dice aquí, viendo Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Y dice, mujer, he aquí tu hijo. Él no puede usar las manos. Mujer, ese ahí es tu hijo. ¿Cómo él le dijo? Ciertamente le dijo con gestos. Mujer, ese ahí es tu hijo, ¿no es así? Estaba en la cruz. No es posible hablar con alguien lejos de la cruz de esta forma. Entonces las mujeres aquí citadas como Juan estaban a los pies de la cruz, ¿no es eso? Versículo 27. Después dijo al discípulo, que es Juan, he aquí tu madre. Y también así, con un gesto. Dice aquí, es tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, eso es una prueba que Juan estaba a los pies de la cruz, bien cerca. Hermano, por eso vamos a seguir a Jesús bien cerca. No siga de lejos. No quede distante de la palabra profética. No esté distante de la live del día jueves. No esté distante del live del día sábado ni de la palabra del día domingo. Vamos a seguir de cerca. Ahí. Juan, que estaba cerca, ¿qué es lo que él vio? Él vio una cosa que la mayoría de las personas no vieron. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió dos cosas, sangre y agua. Luego salió de su lado sangre y agua.
Y usted sabe muy bien para qué sirve la sangre. ¿Por qué del lado de Jesús salió sangre? La sangre es para nuestra redención. La sangre, hermano, es para el perdón de nuestros pecados. Y sangre es de un color rojo. Hasta quien está muy lejos lo ve. Por ende, la gran mayoría de los cristianos valorizan la sangre porque ellos vieron la sangre y la sangre es para el perdón de los pecados. Más, hermanos, pocos vieron el agua, porque el agua es transparente, es un líquido transparente, y solo quien está muy cerca es que ve agua. ¿Y agua es qué, hermanos, aquí? Agua, hermanos, es para darnos vida. De su lado fluyó agua. Dios entonces quiere darnos vida divina. Para todo aquel que en él cree, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Esa misma agua que salió del lado de Jesús, cuando usted creyó en Jesús, esa agua está fluyendo de su interior. Esa agua es vida. ¿Ustedes entendieron? Entonces, por esa línea, esa agua no es agua del bautismo. Ahí Juan, cuando vio eso, versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Por qué Juan tuvo que hablar así, con tanta vehemencia? Aquel que vio, dio testimonio. ¿Qué vio él? ¿Vio sangre? Más, mucha gente vio sangre, pero él también vio el agua. Poca gente vio el agua. Entonces él vio sangre y agua, y aquel que vio esto da testimonio. Y aún él insiste, siendo un testimonio verdadero. Por eso crea ese testimonio verdadero. Yo vi agua y él sabe que dice verdad. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, esa agua está relacionada a la vida eterna y entrelazada al Espíritu. Por ese motivo, hermanos, Juan hizo y se alentó y fue el testimonio de lo que vio. Vamos a continuar. Juan 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por tanto, hermanos, Juan escribió eso no solo Jesús hablando para Nicodemo, mas él quiere hablar con nosotros. Importa tú nacer de nuevo. No es solamente es algo de buena conducta, no es ser un buen cristiano, hermano, más es nacer de nuevo, es nacer de Dios, es nacer de lo alto, hermano, quien nace de lo alto y tiene la vida de Dios, esa vida, hermanos, lleva al hombre a vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Es solo así que el hombre consigue hacer la voluntad de Dios. No es por medio de enseñanzas que el hombre cambia su comportamiento, que el hombre es transformado. No, no, no es solo por la educación, no. Es por el nuevo nacimiento. Más no es solo por el nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos nacer de lo alto, tener la vida de lo alto, más a partir de ese momento en que usted nació de nuevo, usted necesita vivir por esa vida. Yo no sé si ustedes me entendieron. No es solo nacer de Dios, no es solo nacer de lo alto. Usted necesita a partir de ahora vivir por esa vida que es de lo alto. Por eso que el versículo siguiente dice, versículo 8.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, de aquí adelante, cuando usted ya recibió esa nueva vida, hermanos, no viva más por la vida antigua, no viva más por la vida de la carne, viva por la vida del Espíritu. Hermanos, cuando yo era joven, oí un mensaje muy interesante, un mensaje que decía lo siguiente: ahora que nosotros nacemos de lo alto, nosotros tenemos que el hombre quedó complicado de cierta forma, porque el hombre que no nació de nuevo, él tiene una sola vida, una vida que es nacida de la carne, él va a vivir por la carne. Más ahora, nosotros que nacimos de lo alto, que nacimos de nuevo, ahora nosotros recibimos la vida que ganamos de nuestros padres, que viene de nuestro nacimiento según la carne, más ganamos una vida del cielo, de lo alto. Tenemos la vida de Dios. No sé si ustedes percibieron por qué somos complicados, porque somos una persona que tiene dos vidas. Entonces hay una posibilidad de usted vivir por una vida o por la otra. ¿Cómo es que usted administra esa complicidad? ¿Cómo usted está administrando? ¿Por qué vida usted está viviendo? Infelizmente, nuestra infantilidad muchas veces nosotros estábamos viviendo por la vida que recibimos de la carne, ¿no es cierto? Ahí yo oí ese mensaje, un hermano diciendo, nosotros tenemos dos vidas dentro de nosotros, más tenemos solo un cuerpo, dos vidas que disputan un solo vivir. No sé si ustedes me están entendiendo. Las dos vidas luchan. ¿Para qué? Para que mi cuerpo viva de acuerdo con ella, o la vida A o la vida B. Las dos vidas son opuestas y están luchando. Todo el tiempo están luchando en mi cuerpo. Y una vida quiere que continúe viviendo en el hombre caído, más la vida nueva, la vida de Dios, quiere que yo viva de acuerdo con la vida de Dios. Por eso que Pablo habla y dice, ahora se complicó. Tengo dos vidas disputando un solo vivir, un solo cuerpo. Por eso que Pablo en Romanos 7 habla, desventurado el hombre que soy. El bien que prefiero no consigo hacerlo. El mal que yo detesto, eso yo hago. Ahí yo descubro que el mal habita en mí. Tenemos dos vidas. Usted no tiene ese conflicto, ¿no? Ese conflicto de Pablo en Romanos 7. Vamos a mirar Romanos 7. Señor Jesús. Está complicado, ¿no? Nuestra vida quedó complicada. Capítulo 7, versículo 15. Y si lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo no consigo hacerlo. Yo quiero el bien, mas no consigo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. ¡Ay, qué complicado! Entonces, al querer hacer el bien, encuentro, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí él exclama, miserable de mí. Qué miserable hombre que soy, desventurado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más el versículo 25 me da un libertad. Doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no han, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por la vida, por la vieja vida, yo soy esclavo del pecado y de la muerte. Y esa vida antigua de la carne, de una ley. ¿Qué es una ley? Si yo tiro un papel aquí, existe una ley de la gravedad que lo hace a ese papel caer. No tengo cómo hablar lo contrario. El papel sube, no, el papel no sube. Tiene una ley de gravedad. Si usted tiene la vida antigua del hombre caído, usted está esclavizado por el pecado y por la muerte. Y el pecado y la muerte es una ley. Es una ley como la ley de la gravedad. Si usted vive por esa vida, usted ciertamente peca y usted ciertamente está sujeto a la muerte. ¿Eso es cierto o no? Ahora, gracias a Dios, cuando usted nació de lo alto, usted ganó otra vida. Y esa vida también tiene una ley. Esa vida tiene una ley que lo hace a usted vencer la ley del pecado y de la muerte. Yo hice esa ilustración varias veces. Yo sé que no es una buena ilustración, más por lo menos usted puede entender. Es como si usted, el Señor le colocara ahora a usted en un cohete, en una nave espacial, y usted ahora, subiendo en esa nave, hiciera ignición y esa nave tuviese un poder de vencer la ley de la gravedad. Esa nave vence la ley de la gravedad por la fuerza de los motores y sube y hace a usted librarlos de la ley del pecado y de la muerte. Ahora usted puede atender el llamado. Sube para aquí. Podemos subir para allá. Porque tenemos la ley del espíritu de vida que nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, hermanos, versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A partir de ahora vamos a vivir por esa nueva vida. Y esa nueva vida, hermanos, está en el Espíritu que da vida. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si usted vuelve a ser guiado por la vida natural, usted va a estar nuevamente esclavizado al pecado y a la muerte. Mas si usted hoy es un hijo de Dios, nació de lo alto, usted necesita ser aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a volver para Juan 3. Por eso versículo 8 dice, el viento sopla para donde él quiere. Ese viento aquí en griego es neuma. Neuma es lo mismo que para espíritu.
Entonces viento aquí es espíritu. Él es el propio espíritu. Él tiene un camino propio. Él sopla para donde él quiere. Él no depende de su lógica. No depende de su raciocinio. Él tiene su propio camino. Entonces el viento sopla para donde quiere. Esa palabra, sopla para donde quiere, en griego es telo. Eso es, el viento tiene una voluntad. Él tiene una resolución y determinación. Hoy, en el otro mensaje, yo hablé que el celo de tu casa me consume, que Jesús dijo. Yo digo que todos nosotros tenemos que tener ese celo. ¿Ese celo sería qué, hermano? Sería una determinación. Yo también tengo la misma determinación de Jesús de edificar la casa de Dios. El celo por la casa de Dios también me consume. Yo no puedo vivir, hermanos, sin esa determinación, sin ser alguien que está absoluto, resuelto a hacer eso. ¿Usted está resuelto a hacer eso? ¿O usted aún está titubeando? ¿O aún usted está indeciso entre su propia vida, los intereses de su vida o el interés de Dios? Hermanos, vamos a resolver, porque ese viento sopla para donde quiere, ese donde quiere, hermanos. Es lo que el viento resolvió. Él tiene una resolución y él tiene una determinación, él tiene un deseo, él tiene una voluntad, él tiene un placer. Él gusta de hacer como él quiere hacer. Hermanos, vamos a seguirlo. Deje su voluntad. La voluntad de él tiene prioridad. Vamos a seguir ese viento. Vamos a seguir la voluntad del viento. Vamos a seguir la determinación del viento. Que la determinación del viento sea mi determinación. El espíritu, hermanos, no sigue la lógica humana. Él sigue su propio camino, según el, según su pensamiento. Usted sabe que en Proverbios 30, no va a leer todo el versículo, habla de otra cosa. Más en el capítulo 30, versículo 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Yo voy a hablar solo del número uno. El rastro del águila en el aire. El rastro del águila en el aire. Esto es maravilloso de más para nosotros. Nosotros no sabemos, no conocemos el rastro del águila en el aire. El viento sopla para donde quiere. Usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Vamos a seguir al viento. Isaías 55. ¿Cómo dice? El Espíritu no sigue tu lógica, no sigue la lógica de la cabeza humana. Hermano, Él va a hacer lo que Él quiere. Él va a hacer lo que a Él le dé placer para hacer lo que agrada al Padre. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, hermano, no vamos a limitar a Dios con nuestros pensamientos. No vamos a limitar a Dios con nuestros caminos. Hermano, dele libertad a Dios.
Vamos a dar libertad para el espíritu y por el contrario, yo sigo al espíritu. Los cuatro seres vivientes, hermanos, siguen al espíritu. Ellos no andan por la lógica humana, porque así como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hermano, esa es la voluntad del viento. Hará lo que yo quiero. El viento tiene una determinación, tiene una voluntad propia y nosotros tenemos que seguir esa voluntad. Hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envié. Dios tiene un designio. Él sabe cada palabra profética que sale, Él sabe para qué propósito es. Hermanos, vamos a hacer la voluntad del Señor. No vamos a limitar el espíritu por nuestros pensamientos, por nuestra lógica. Oh Señor Jesús, quien nació de lo alto no debe seguir más la lógica de la tierra, la lógica de la carne. Debemos vivir como los cuatro seres vivientes que salían de la nube, envuelto en fuego, como caballo en brasas, yendo para donde el Espíritu quería ir. Vamos a leer Ezequiel 1. Yo sé que ustedes ya saben de eso, pero más vale la pena leerlo rápidamente. Esos cuatro seres vivientes no andan por la lógica, ellos andan siguiendo al Espíritu. Versículo 20. ¿Para dónde el Espíritu quería ir? Esa palabra quería es la determinación de ellos, es la resolución de ellos. Nosotros seguimos la voluntad de Él. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, ellos iban, porque el Espíritu les impedía. Porque las ruedas andaban y ellas se movían donde Él se paraba. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor. Hermanos, yo no sé si ustedes entendieron, ese que está sentado en el trono, él hace parte de los cuatro seres vivientes. De él salía fuego, de él salía resplendor alrededor. Él es el que está sentado en el trono, él también está con nosotros. Hermanos, por eso que Juan nos llevó a ver una puerta abierta a los cielos, ¿no es? En Apocalipsis capítulo 4. Sube para acá. Y Él nos llevó para la cima. Ahí que vimos. Nosotros vimos ese trono que vimos en Ezequiel y alguien sentado y del trono arden 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. ¿No es eso? De ese trono, hermano, hay relámpagos, truenos. Oh Señor Jesús, ese trono está en plena actividad. Por eso, hermanos, los cuatro seres vivientes están en plena actividad porque las 7 lámparas de fuego están en la tierra para arder. Por eso todos nosotros, hermanos, todo eso es porque la voluntad de Dios aún no ha sido hecha. La voluntad de Dios, hermano, es su casa. El celo de tu casa me consume. Esa responsabilidad consume el corazón de Jesús.
Por eso que Jesús en Mateo 16, 18, ¿cómo dice? Dios dijo para Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, ese es la autoridad de Dios que dio para nosotros. Los cuatro seres vivientes ahora están ligados a la cabeza y la cabeza que es Cristo. Él recibió una responsabilidad del Padre de edificar la iglesia y él está determinado a eso. Él tiene celo. ¿Usted tiene celo? Hermanos, nosotros necesitamos tener el mismo celo, la misma determinación. No podemos ser algo muerto. Tenemos que tener fibra. Para hacer la voluntad de Dios, usted necesita de fibra, determinación. Vamos a tener la misma determinación de Jesús. En cuanto, mientras la casa del Señor no sea edificada, como dice David, yo no voy a descansar. Yo también soy así. Yo, en cuanto la voluntad de Dios no se ha terminado de hacer y no fuese una realidad aquí en la tierra, hermano, yo no descanso. Yo soy uno con la cabeza. Él tiene esa determinación. Yo también tengo. Entonces, si la iglesia tiene esa determinación, hermano, Cristo es uno con la iglesia. Mateo 28. Mateo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo para la iglesia, yo ya tengo toda la autoridad. Ahora voy a dar esa autoridad para usted. Ustedes van a cooperar conmigo para hacer aquello que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Edificar mi iglesia. Y edificaré mi iglesia. Yo voy a dar mi autoridad para ustedes. Id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra profética es siempre una orden. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Hermanos, Él no solo fue recibido en la mano derecha de Dios, en el cielo. Él habla así, es que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no, de un lado estoy en la diestra del Padre, mas por otro lado, yo no descanso. Yo no descanso en cuanto yo no realice esta responsabilidad que yo recibí del Padre, que es edificar la iglesia. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Son los cuatro seres vivientes. ¿Y quiénes son los cuatro seres viviendo? Es la iglesia, con el encabezamiento de los tronos del cielo, y cuando la iglesia sale para la calle, haciendo la voluntad de Dios, la cabeza desciende para cooperar con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es confirmado también en Marcos, en el último capítulo, Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el versículo 19 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Mas miren el milagro en el versículo siguiente, esa realidad de los cuatro seres vivientes. Cristo está en el cielo. Mas mire lo que dice aquí cuando la iglesia hace conforme a su mandamiento. Y ellos saliendo
¿Quién es? Ellos, la iglesia. Y ellos sabiendo predicaron en todas partes. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Predicaron por todas partes, zigzagueando. Ahí, ¿quién coopera con ellos? Aquello que está sentado en los cielos desciende para cooperar con ellos, ayudándoles el Señor. ¿Él coopera de qué manera? Confirmando la palabra. O nuestro Señor, hermanos, coopera con nosotros. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, cuidamos de las personas, edificamos la iglesia, el Señor coopera con nosotros, confirmando cada palabra profética que Él nos da, por medio de las señales que le seguían. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. Nosotros hemos probado que las señales nos han seguido. Nos han seguido con la confirmación de la palabra profética. Y la obra de Dios está avanzando, está prosperando. Nosotros vamos para África. El continente africano va a tomar fuego. En esta día miércoles ya estarán yendo 4 trabajadores más. El día jueves 4 más. Día miércoles 4 para Camarones. Día jueves para África del Sur. Hermanos, el Señor no va a parar. Si la iglesia coopera con Él, Él no va a parar. Él va a cooperar con nosotros. Él va a confirmar su palabra profética. Él va a continuar siguiendo con señales. Dios bendiga a esos trabajadores que van para África. Y también el Señor continúa bendiciendo las iglesias aquí. Las iglesias de aquí de Brasil, de América del Sur, de Europa, de Estados Unidos, de América del Norte, México, América Central, Caribe, también Asia, Oceanía. El Señor bendiga a todas las iglesias. Vamos a seguir cooperando con el Señor. Más hermanos, vamos a seguir al Espíritu. No seguimos más la carne. Nosotros seguimos al Espíritu con la determinación de Cristo. No sea uno que no tiene espina dorsal. Nosotros necesitamos tener ¿qué? Fibra, determinación, ser absoluto. ¿Quién está absoluto? Resueltos a hacer la voluntad de Dios. Jesús es el Señor. Amén.